Tenemos, ¿cierto?, nuestra portada de la carta a los hebreos. En estricto rigor, carta no ella, esto lo explicamos en las primeras clases, en realidad es más como un sermón, pero está en la categoría de cartas y nos entendemos, ¿cierto? Cuando hablamos de la carta a los hebreos sabemos de qué estamos hablando. Ya hoy día vamos con nuestra clase número 5, que lleva por título El reposo de Dios. Recordar a grosso modo que esta es una carta, ¿cierto?, escrita por un pastor del siglo I de la iglesia, no se sabe muy bien quién es el autor. Hubieron muchos, que algunos postularon a Pablo, otros decían que probablemente Bernabé, hasta Apolos por ahí, pero finalmente el autor es desconocido. Un famoso padre de la iglesia, Orígenes, por ahí en algún momento dijo, solo Dios sabe quién es el autor de esta carta. Y solo Dios lo sabe. Lo importante es lo que dice, ¿ya? Y que sí nos deja muchas enseñanzas importantes para nosotros. Y lo otro importante que hace el autor de Hebreos es conectar todo el Antiguo Testamento con Jesucristo. Y eso es fundamental igual para nuestro entendimiento de quién es Cristo. Y el autor de Hebreos le está hablando a hebreos que no dice que son hebreos, pero se entiende que son hebreos claramente por todas las referencias que hace. Y el propósito del autor de Hebreos es exaltar a Jesucristo como superior a todo el sistema religioso del Antiguo Testamento, a todo el sistema religioso del judaísmo, ya que estos hermanos hebreos eran cristianos judíos, que él le estaba hablando, estos hermanos estaban pensando, algunos de ellos, en renegar de la fe en Jesucristo. Estaban siendo presionados para hacerlo, y muchos de ellos estaban analizando este Jesús, y si realmente era el Mesías, y si realmente era quien decían ser, y si realmente él salvaba, y todas esas dudas tenían estos hermanos. Entonces el autor de Hebreos les escribe con el propósito de poder afirmarlo en su fe, motivarlo a seguir adelante, y hacerle ver también a través de claras advertencias que renegar de la fe en Jesús no era una sabia decisión, todo lo contrario, ya que Jesucristo era nuestra única posibilidad de salvación, y que de hecho así lo es, ¿ya? Quienes hemos creído en él, así lo creemos, ¿ya? Hoy día vamos a estar en el capítulo 4, capítulo 4 de Hebreos. Hasta acá, ¿cierto? La estructura general de Hebreos está compuesta por 6 partes. La primera sección fue una introducción donde el autor exalta a Jesucristo. Luego la sección 2, que ya la vimos, que son los capítulos 1 y 2, donde el autor compara a Jesús con los ángeles y la Torá, estableciendo que Jesús era superior a los ángeles y superior a la Torá. Y ahora estamos en la sección 3, en los capítulos 3 y 4. Hoy día terminamos con esta sección, donde el autor compara a Jesús con Moisés y la tierra prometida, y el autor establece que Jesús es superior a Moisés, ¿ya? Eso ya nos lo dijo en el capítulo 3, que estudiamos el viernes anterior, y hoy día el autor se va a enfocar en la promesa de Dios en comparación con la tierra prometida, haciendo una comparación con la tierra prometida del Antiguo Testamento, donde iba el pueblo de Israel, y llevándolo a un entendimiento más profundo y más espiritual de lo que sería esta tierra prometida para nosotros, o esta promesa de Dios para nosotros, ¿ya? Bien, esta es, cierto, nuestra introducción de la sección 3, capítulo 3 y 4 de la sección 3. Capítulos 3 y 4. Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero él no es el constructor de una simple tienda de campaña, sino el constructor de toda la creación. Acá, cierto, como leyó la Caro, lo que hace el autor en esta sección que estamos estudiando es que compara ahora a Jesús con Moisés. Hace una relación ahí con Moisés, así como Moisés fue el líder, el guía del pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto cuando Dios los libró de la esclavitud en Egipto. De la misma forma hoy día Jesucristo es nuestro guía, nuestro líder, es como nuestro Moisés, quien también nos guía en nuestro caminar, ya que también el Señor a nosotros nos libró de la esclavitud, pero de una esclavitud más grave que la esclavitud que sufrían los israelitas en Egipto. Nuestra esclavitud era la esclavitud del pecado, y era una esclavitud que nos condenaba a la muerte eterna. Y de esa esclavitud entonces nos ha librado Dios, Jesucristo, que nos libertó y que nos guía camino a la tierra prometida, o a la promesa de Dios, que en el Antiguo Testamento era Canaán, ¿cierto? En un sentido físico, tierra física, y de la misma forma Jesús nos lleva rumbo a nuestro destino, pero que es mejor que la tierra que fue leche y miel en el Antiguo Testamento, ya que nos lleva rumbo a nuestro hogar eterno, por así decirlo, cuando estemos con
con él por la eternidad. Por lo tanto, si Jesús es superior a Moisés, y también ahí establece que Moisés construyó un tabernáculo, y Jesús, es el constructor no solo de un tabernáculo, sino que de toda la creación, inmediatamente ahí establece una distancia sideral enorme. De la misma forma, entonces, Jesús, siendo superior a Moisés, ya queda establecido, y viene la advertencia. Ahora la segunda advertencia, ya que la primera fue en la sección anterior. Y el autor entonces nos va a mostrar que sí, como Dios castigó al pueblo por rebelarse contra el liderazgo de Moisés, por rebelarse contra él, porque en el fondo al rebelarse contra Moisés se están rebelando contra el mismo Dios. Por lo tanto, al renegar o al rebelarse, mejor dicho, contra Moisés, ¿qué tanto peor nos espera a nosotros ahora, o qué consecuencias peores aún nos esperan a nosotros ahora al rebelarnos contra Jesús, que es superior a Moisés? Esa es como la idea del autor en esta sección. Vamos a pasar entonces al capítulo 4, que lleva por título esta sección, Reposo del pueblo de Dios. En la versión NBI, este es el título de esta sección. Hebreos 4. Reposo del pueblo de Dios. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Para poder entender mejor lo que está hablando aquel autor de Hebreos, hay que retomar lo que viene diciendo al final del capítulo 3, que lo estudiamos el viernes pasado. Y ahí el autor de Hebreos al final del 3 está diciéndonos que Dios condenó o Dios castigó a la generación incrédula de israelitas que no creyeron en él. Y a esa generación que tenían promesa, que tenían la promesa de Dios, que eran parte del pueblo escogido, que eran parte de Israel, que Dios los bendijo, que Dios los guió por el desierto, pero aún así no pudieron ver la promesa, no llegaron a la tierra prometida. Y ahí, cierto, el autor nos advierte a no ser incrédulos, ¿ya? Estos israelitas perdieron esta promesa. Y estos israelitas, en realidad, lo que ocurría con ellos, que también lo explicamos, era que ellos habían puesto su fe en las cosas equivocadas, en las cosas incorrectas. Y lo mismo no puede pasar a nosotros hoy día. Cuando nosotros hablamos de estos israelitas, incluso en el capítulo 3, que viene cerrando el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: ¿con quiénes se enojó el Señor durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿A quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? O sea, en el fondo fueron los mismos que Dios le había dado la promesa, los que después finalmente no la vieron, y como que perdieron esta promesa. Alguien podría decir, ve, aquí se puede ver claramente que un creyente se puede perder o puede perder su salvación. Pero justamente ese era el punto, pues el punto con estos israelitas era que eran parte del pueblo, pero ellos nunca creyeron de verdad en el Señor. Ellos eran incrédulos, y el autor de Hebreos dice que su pecado fue la incredulidad. Nunca le creyeron de verdad al Señor. Se sentían a lo mejor seguros porque eran parte del pueblo, se sentían seguros porque eran parte de este pueblo que había recibido la promesa, se sentían seguros porque supuestamente eran escogidos, pero finalmente nunca tuvieron fe en el Señor, y eso queda en evidencia a través de todo el peregrinaje de ellos por el desierto, porque una y otra vez se rebelaban contra Dios, eran rebeldes contra el Señor, seguían siendo idólatras, se quejaban constantemente. Entonces ellos daban evidencia de que en realidad nunca habían creído genuinamente en el Señor. Así que en ese sentido no es que ellos perdieran esta bendición, sino que nunca la tuvieron, porque en realidad esta promesa nunca fue para ellos. Si bien es cierto, eran parte del pueblo que recibió esta promesa, pero nunca fue para ellos, ya que nunca tuvieron fe de verdad. Por así decirlo, nunca tuvieron un encuentro de verdad con el Señor. No fueron regenerados, no fueron nacidos de nuevo. Por lo tanto, no perdieron nada, ya que nunca lo tuvieron. De la misma forma, hoy día nosotros podríamos poner nuestra fe en cosas equivocadas, y que lo mencionábamos el viernes pasado. Yo podría decir, no, es que mi familia es cristiana. Toda mi familia es cristiana, mi abuelito, mis tíos, mis papás, y desde chico yo voy a la iglesia. Ya, pero tú, ¿quién eres delante del Señor? No te estoy preguntando por tu papá, por tu abuelito, no. Tú, a solas con el Señor, ¿quién eres tú delante de Dios? No, es que yo sirvo en la iglesia y yo toco instrumentos. Qué bueno, me alegro. Pero eso tampoco es señal de nuevo nacimiento, tampoco es señal de ser regenerado, no es señal de salvación. No sé si me entienden.
¿sí? No, es que yo me sé toda la Biblia, qué bueno, pero eso tampoco es señal de nuevo nacimiento, no es señal de salvación. Muchas veces ponemos nuestra confianza en nosotros, en lo que yo hago. No, es que yo voy a la iglesia, es que yo me sé la Biblia, es que yo soy músico, es que yo tengo un cargo, yo soy diácono en mi iglesia hace 10 años, excelente. Pero eso no garantiza nada. Lo único que te va a salvar es tener una fe genuina en el Señor, es haber nacido de nuevo, haber sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tú, delante del Señor, ¿quién eres tú? Fuera cargo, fuera años de trayectoria, fuera la iglesia a la que vas, chao con la familia, chao los papás, chao los abuelitos. No es que mi esposa es súper cristiana, chao la esposa, no es que mi hijo, chao los hijos, solo, y tú te quedas solo, desnudo delante del Señor. ¿Quién eres tú delante del Señor? Estos israelitas, finalmente, nunca fueron creyentes de verdad, y por eso que no alcanzaron esta promesa. ¿Sí? Una vez dicho eso, termina el capítulo 3, pasamos al capítulo 4, y ahí entonces, ya que el autor dijo todo eso, por lo tanto, cuidémonos, ¿ya? Cuidémonos, por lo tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, porque la promesa es para todo el que crea, no vaya a ser que aunque la promesa está ahí, no vaya a ser que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Ahí el autor está conectando con todo lo que venía diciendo anteriormente. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención al mensaje. Atención al mensaje. Muy similar a lo que había dicho anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Si descuidamos este anuncio de salvación, todo el tiempo he estado hablando del anuncio, de prestar atención. Si a ti te predican el evangelio y tú lo rechazas constantemente, ¿cómo escaparás si descuidas, si dejas pasar este anuncio de salvación tan grande? Ese es el punto. Pero si tú lo has creído de verdad, has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, le has aceptado en tu corazón, aunque en realidad aceptar, no es que nosotros lo aceptemos, ¿ya? Sino que Él nos escogió, pero para que nos entendamos, si tú le has aceptado en tu corazón y tú tienes la certeza que Cristo pagó por tus pecados, murió por ti, te ha dado vida nueva, te ha regenerado, te ha restaurado, entonces tú tienes fe en el Señor y tienes un corazón creyente, un corazón que le crea al Señor. No un corazón perfecto ni una vida intachable, porque estamos lejos de eso, pero al final del día tú sigues creyendo. Muchas veces con crisis de fe, con dudas, con problemas, dificultades, pero al final del día sigues creyendo en el Señor. Es porque el Señor te ha dado esa fe. Y esa fe que nace en ti, Dios la ha puesto y Dios te va a preservar hasta el final, porque si Dios lo ha hecho, Dios no te va a abandonar, porque Él es fiel a su promesa. Ya no es que Él nos va a preservar porque nuestra fidelidad sea extraordinaria, porque no la es. El Señor te va a preservar porque Él es fiel a su nombre, a su promesa. Y el autor de Hebreo más adelante va a decir que Él juró por sí mismo, la promesa que nos hizo nosotros la va a cumplir en base a su amor a sí mismo, a su propio nombre. Y acá menciona el tema del reposo del Señor y que lo va a desarrollar en todo este capítulo. El autor de Hebreos, cuando nos habla del reposo, y lo conecta ahí con la promesa de la tierra prometida al Israel del Antiguo Testamento, en el fondo nos está diciendo que este reposo fue el reposo que Dios prometió a Israel, que era una vida bendecida en la tierra de Canaán, ya donde ellos iban a poder establecerse, multiplicarse, y que era muy importante para el plan de Dios, porque de ahí iba a venir el Salvador del mundo, que era nuestro Salvador. Y esta imagen de este reposo en esta tierra física del pueblo de Israel, esta imagen se aplica al reposo espiritual de nosotros, los creyentes, cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué reposo? Porque al momento de creer, nosotros entramos en esta relación con Dios, donde hemos sido reconciliados, donde el Padre nos adopta como hijo, nos ama y nosotros ya no tenemos que esforzarnos por alcanzar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, una justicia que agrade a Dios. Muchos cristianos lamentablemente sufren y se esmeran y sufren tratando de esforzarse para agradar a Dios. Está bien esforzarse para querer agradar a Dios, pero tú no tienes que esforzarte por querer agradarle porque el Señor ya se agrada en ti. Desde el momento que tú has creído en Jesucristo, que Jesucristo ha venido a tu vida, que has sido regenerado, reconciliado con el Padre, tú estás en una relación de amor con Dios y Dios ya te ama, Él ya te acepta.
Y Él te ama con amor perfecto que no cambia, ¿cierto? Que no cambia, no es cambiante como nuestro amor. Yo hago muchas cosas buenas, su amor no aumenta, se mantiene. Yo hago muchas cosas malas, también me equivoco, peco, su amor no disminuye, se mantiene. Es un amor perfecto. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en este reposo, y que después el autor de Hebreo lo va a explicar con mayor detalle, cuando nosotros entramos en este reposo es cuando confiamos, perdón, es cuando dejamos de confiar en nuestros propios esfuerzos por tratar de agradar a Dios, por querer alcanzar su amor o conseguir su amor, renunciamos a nuestros propios esfuerzos por querer salvarnos o alcanzar salvación y confiamos plenamente en la obra de Cristo a nuestro favor. Si yo no creo que Cristo pagó el precio, si yo no creo que Cristo completó la obra, si yo no creo que Cristo me salvó de verdad en la cruz, entonces estoy corriendo peligro de volver atrás. Si yo insisto en que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que luchar por la salvación, que yo tengo que ganarme la salvación, lamentablemente no he puesto mi confianza en Jesucristo, porque sigo pensando que yo tengo que ganarme esa salvación. Por lo tanto, si yo sigo pensando de esa forma, aún yo no he entrado en el reposo de Dios que nos está hablando el autor de Hebreos, y que lo va a desarrollar unos versículos más adelante. Versículo 3 al 5. Dice, en tal reposo entraremos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios todas sus obras. Y el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sigue el autor de Hebreos diciendo, justamente siguiendo hablando del tema del reposo, dice, en tal reposo, o sea, en el reposo de Dios, en el reposo del Señor, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Y acá el autor va a citar nuevamente el Salmo 95. En este Salmo se nos cuenta toda esta travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y el autor dice entonces, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuando el Señor se enoja con esta generación incrédula y los condena a peregrinar en el desierto por 40 años, ya que ninguno de ellos iba a llegar a la tierra prometida. Y finalmente así fue, ¿ya? Así que lo que son promesas para los creyentes de verdad, también se convierten en amenazas y maldición para los incrédulos. Así como el Evangelio es buena noticia para unos y terrible noticia para otros, todas las promesas del Señor para su pueblo también son advertencia y maldición para los que no creen en el Señor. Son las dos caras de la moneda, ¿sí? Y luego dice, sigue diciendo luego de citar el Salmo, dice, es cierto que su trabajo, hablando de Dios, terminó con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así, del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Ahora el autor conecta este tema del reposo de Dios con la creación de Dios, el séptimo día y el reposo de Dios. Cuando Dios descansa en el séptimo día, no es porque estuviera cansado, porque Dios no se puede cansar, ¿cierto? Cuando Dios reposa es porque Él terminó la obra, la completó, por eso Él después descansó. Eso simboliza el descanso de Dios, que Él completó la obra. Y el autor conecta entonces, así como el Señor completó la obra de la creación y descansó, ahora de la misma forma, Cristo es nuestro descanso porque Él completó la obra que nos salva. Y también la completará en nosotros. Pero Él la completó, Él la terminó, y por lo tanto ahora nosotros, al creer en esto, entramos en el reposo del Señor también. ¿Ya? Reposo de descansar de nuestra obra, de nuestros esfuerzos por querer salvarnos, reposo y descanso de nuestros esfuerzos por querer ganarme el amor de Dios, y también reposo del Señor porque Él completó la obra. Si yo insisto en no querer creer esto, si yo insisto, bueno, cuando Cristo, cierto, antes de morir en la cruz dice, consumado eso, o sea, ya estaba todo hecho, no había nada más que agregar, pero si nosotros insistimos en querer agregarle al sacrificio de Cristo, si nosotros insistimos que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que ganarme la salvación, que yo tengo que ganarme el amor de Dios, entonces lamentablemente estoy siendo incrédulo.
es un corazón incrédulo. Por más que diga que creo en Jesucristo, por más que ore al Señor Jesús, incluso el Señor me puede usar, el Señor me puede dar dones, el Señor me puede haber hecho promesas, el Señor me pudo haber hecho milagros, sanidades, pero si yo insisto en no querer creer que Jesucristo completó la obra a mi favor, yo sigo teniendo un corazón incrédulo. Y que el Señor nos ayude para quitar esta incredulidad de nosotros. Pasamos al versículo 6 y 7. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ya el autor de Hebreos ya viene hablando duramente, ¿cierto? Y en el versículo 6 dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, dando a entender que todavía hay personas que tienen que venir en arrepentimiento al Señor, que tienen que ser salvados por el Señor. Todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, el Evangelio, no entraron por causa de su desobediencia. Sigue siendo como este juego en que constantemente nos está recordando al pueblo de Israel, que tenían promesas, se le había anunciado la salvación del Señor, que claro, era una salvación física de la esclavitud, pero entendemos que también tiene todo un trasfondo espiritual, ¿cierto? Más profundo. Se les anunció esta salvación, se les anunció, se les reveló el Dios verdadero, y se les reveló también con prodigios y milagros. O sea, los milagros que vio el pueblo de Israel fueron tremendos, y aún así seguían siendo incrédulos. A ellos se les anunció primero la buena noticia, pero aún así no entraron en esta promesa, no entraron en este reposo, no entraron en la tierra prometida por causa de su desobediencia. ¿Y cuál fue su desobediencia? El autor ya nos ha venido diciendo todo el rato que su desobediencia fue la incredulidad, que nunca le creyeron al Señor, que nunca creyeron. Esa fue la causa de su condena. De hecho, cuando fue el tema de los 2 espías, y el Señor los condena a 40 años en el desierto, cada tribu tenía que enviar un espía para que fueran a espiar la tierra prometida, ¿cierto? Para que fueran a espiar antes de tomar posesión, y tenían que traer un reporte. De los 2 espías, solo 2, Josué y Caleb, le creyeron al Señor, pero los otros 10 no le creyeron, y no, que no vamos a poder, que nos van a comer como pan, nos van a aplastar, éramos como, no recuerdo la expresión específica, pero en el fondo eran como hormigas delante de ellos. O sea, nunca le creyeron al Señor. Y ahí es cuando el Señor, ¿cierto?, los condena. ¿Cuál fue su pecado? La incredulidad. Y el autor todo el tiempo ha venido diciendo que la causa de su condenación fue la incredulidad. Esa fue su desobediencia. No entraron por causa de su desobediencia. De la misma forma nosotros, ya estos hebreos también que el autor le está hablando, muchos de ellos estaban pensando en renegar del Señor. O sea, mantenerse en la incredulidad, no aceptar este mensaje de salvación. De la misma forma entonces, él les está diciendo, ojo, presten atención a este mensaje. Si no aceptan este mensaje, no van a tener otra oportunidad. Después les va a decir, el Señor no va a venir a colgarse de nuevo de la cruz para que ahora sí crean. Este es el mensaje. El día es hoy. El día de la salvación es hoy. Por eso en el versículo 7 sigue diciendo, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Fíjense que esto, lo que relata el autor, pasó en el Éxodo. Y después, a través de David, muchos años después, el Señor sigue haciendo la promesa. O sea, el autor de Hebreos está diciendo, la promesa sigue vigente. Pero no dejes pasar esta salvación. El día es hoy. No endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Y te puedes quedar afuera por causa de tu desobediencia o de tu incredulidad. Desobediencia a este mensaje, incredulidad en que no crees, en que el Señor te ha salvado o que el Señor puede darte salvación. Y de esa forma tampoco nunca vas a poder entrar en el reposo del Señor, descansar por fin y confiar en el Señor, confiar de todo corazón en el Señor. Muchas veces hemos dicho lo mismo igual, pero no está de más aclararlo.
nosotros mucho hablamos de la fe y que tenemos que depositar toda nuestra fe en el Señor y que tenemos que tener una fe ciega, aunque esa expresión es muy equivocada, ya que nuestra fe no es ciega, ¿ya? Nuestra fe no es ciega, porque tener una fe ciega es como, yo sé que creo, no sé por qué creo, pero creo. Pero sin embargo, nuestra fe tiene toda la base, tiene sólidas razones y base para poder creer. Y eso está en la Escritura, ¿ya? Así que nuestra fe no es ciega. Pero el punto es que nosotros mucho hablamos de la fe y de depositar toda nuestra confianza en el Señor y que tenemos que creerle al Señor. Pero depositar toda tu confianza en el Señor es mucho más profundo y va mucho más allá que creer que el Señor te va a ayudar en el problema que tú estés pasando. Depositar toda tu confianza en el Señor y creerle al Señor es mucho más profundo que creer que el Señor te va a ayudar a encontrar ese trabajo que tú necesitas. Depositar toda tu confianza en el Señor es mucho más profundo que creer que Dios te va a sanar quizás de la enfermedad que tienes. Tener fe en el Señor es mucho más allá que creer de que el Señor te va a ayudar en los exámenes que te quedan para terminar el año. Depositar toda la fe en Jesucristo es creer de todo corazón y sin dudar que Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta que ni tú ni yo nunca vamos a poder vivir. Cargó tu pecado, cargó tu deuda, cargó tus culpas. Fue a la cruz a pagar tu culpa porque eras tú el que tenía que morir en la cruz. Jesucristo fue en tu lugar, pagó por ti, te reconcilió con el Padre ya no está más airado contigo, aunque debiera estarlo, pero ya no está más airado contigo, ahora te ha aceptado como su hijo, te ha adoptado como su hijo y te ama con amor eterno. Y que gracias a ese sacrificio de Cristo, entonces tú has sido salvado para siempre, una sola vez y para siempre, que el autor de Hebreos después nos va a decir que el sacrificio de Jesucristo fue una sola vez y para siempre. Pagando por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, todos tus pecados, hasta el último pecado que vas a cometer el último día de tu vida, Jesús lo pagó. Porque Dios está fuera del tiempo, y Dios conoce cómo viviste tú ayer, cómo vives tú hoy y cómo vas a vivir el último día de tu vida. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿Y tú crees que Dios no sabe cuál va a ser el último pecado que va a cometer? Dios sí lo sabe. Él es omnisciente y está fuera del tiempo, es eterno. Y sabiendo Dios todas las cosas, aún así decidió amarte. Y cuando Cristo murió en la cruz por ti y dijo, consumado es, completó la obra, pagando todos tus pecados y anulando la deuda que tenías con el Padre y que te condenaba a la eternidad. Jesucristo te ha salvado, es un salvador eterno, es un salvador perfecto. Su salvación no es a medias. No es que Él te deja en la orilla, ahora sálvate solo. No, Él te va a salvar de verdad hasta el final. Si tú lo crees de todo corazón, entonces sí has depositado toda tu confianza en Jesús. Si tú aún tienes dudas y aún insistes en que no, que tú tienes que ganarte la salvación porque te puedes perder o la puedes perder, entonces no estás creyendo de verdad que Jesucristo es un Salvador perfecto. Y tú crees que tienes que mejorar o perfeccionar el sacrificio de Cristo en la cruz porque a Él le faltó. Y como a Él le faltó, entonces tú le tienes que ayudar y tú te tienes que salvar porque Cristo no te salva. Si tú sigues creyendo así, lamentablemente, hermano, hermana, tengo que decirte que no has depositado toda tu confianza en el Señor. Por eso, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Acá el autor, cierto, lo dice ya claramente. El autor de Hebreos sigue conectando con el Antiguo Testamento. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Porque Josué, cuando muere Moisés, quien es su sucesor es Josué, ¿cierto? Quien lo guía rumbo a la tierra prometida. El autor de Hebreos dice, si el reposo de Dios hubiera sido solamente entrar en la tierra prometida, entonces Dios no habría hablado posteriormente de otro día de reposo. Y el reposo definitivo hubiera sido el que les dio Josué, porque él llevó al pueblo a la promesa de Dios, a esta tierra prometida. Pero el autor de Hebreos dice que hay otro reposo después. Ese fue el reposo físico para el pueblo de Israel, pero eso muestra un reposo espiritual, un reposo posterior y mejor que el reposo en el que estamos nosotros hoy día, gracias a Jesucristo. Y de eso no está hablando el autor ahora. Por consiguiente,
queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, un reposo espiritual y más profundo. Porque el que entra, y esto hermano, mire, escúchelo bien, porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras. Así como Dios descansó de las suyas cuando Dios completó la creación, Dios descansó porque te completó la obra. De la misma forma, el que entra en el reposo de Dios, el que cree que Jesucristo es su Señor y Salvador y que efectivamente lo ha salvado una vez y para siempre, descansa también de sus obras. Yo ya no tengo que esforzarme por alcanzar esta salvación que era imposible. Yo ya no tengo que esforzarme por alcanzar este amor de Dios que era imposible para nosotros, porque Romano dice que como todos habíamos pecado, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso, no teníamos por dónde. No podíamos. Por eso vino Jesucristo a hacer lo que nosotros no pudimos. Él lo hizo. Créelo. Descansa de tu obra, descansa de tu esfuerzo, de tus pobres esfuerzos por querer alcanzar esta promesa. Entra en el reposo del Señor. Y si tú lo crees, vas a descansar en el Señor, confiando que Él completó la obra en tu favor, que Él lo hizo todo. Y tú te vas a adueñar de esta promesa solo por la fe, y vas a descansar por fin en tu Señor y Salvador. Versículo 11. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia, que era la incredulidad. Confía. Entra en este reposo, dice el autor de Hebreos. Créele al Señor, créele. Porque si no le crees, vas a seguir el mismo ejemplo de incredulidad de aquellos que no le creyeron en el Éxodo, ¿cierto? Versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Ciertamente cierto, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo conocido. ¿Cierto? Y muy cierto. La Biblia es más que un libro que nos enseña principios que son muy importantes, que nos cuenta historias que son muy importantes, pero más que todo eso, su acción en nosotros es viva. Es viva, ¿por qué? Porque a medida que nosotros profundizamos en la Escritura, conocemos al Señor, y ustedes lo sabrán, ¿cierto? La Biblia empieza a actuar en nosotros, y comienza a transformar nuestros pensamientos, comienza a transformar nuestras vidas, y muchas veces no tenemos explicación de cómo ocurre, porque es algo sobrenatural y que es de Dios. Y Dios lo hace a través de su palabra en nosotros. Como dice Sproul, cuando tú lees la Biblia, en realidad es la Biblia la que te lee a ti. Porque la Biblia te desnuda, deja al descubierto tus motivaciones, tus intenciones, tus pensamientos. La Biblia revela quiénes somos. La Biblia nos revela nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra necesidad de arrepentimiento, de buscar al Señor. Nos muestra nuestra incapacidad de salvarnos nosotros mismos. La Biblia es viva en nosotros, nos va transformando, va actuando en nuestra vida, y revela lo que somos y lo que no somos. Y el versículo 13 sigue diciendo, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. El Señor te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Conoce tus pensamientos, conoce tus motivaciones, incluso conoce las motivaciones pecaminosas muchas veces con las que haces cosas buenas. Dios también las conoce. Dios sabe dónde estuviste. Dios sabe lo que dijiste. Dios conoce los pensamientos que pasaron por tu mente. Y aún así te ama. Es chistoso, hay algunos hermanos muchas veces que como cuando se quieren como justificar, cuando están haciendo algo mal, y se quieren como justificar, dicen, pero no importa, Dios conoce mi corazón. Como si mi corazón fuera bueno, y justamente, pues Dios conoce tu corazón. Eso es lo peor, Dios lo conoce. Y aún así te ama. No sé si han escuchado alguna vez que dicen, Dios conoce mi corazón. Como que es como una excusa para decir, en el fondo yo soy bueno. Y no es así. Pero aún así Dios te ama, ¿sí? Y ese amor es la motivación para querer obedecerle, para querer seguirle, para querer buscarle, y para cada día
querer hacer las cosas más conforme a la voluntad de Dios, cada día querer caminar mejor delante del Señor. Y ciertamente, como dice Filipenses, el Señor va a completar la obra en nosotros. ¿Ya? Su Espíritu Santo obra en nosotros, y también nosotros debemos poner de nuestra parte, como decía un famoso predicador, Jonathan Edwards, Dios hizo el 100% y yo en respuesta doy el 100% también. El 200, dice Rodrigo, ¿cierto? Incluso hay una canción que habla de la gracia, ¿sí? Bueno, aquí a lo mejor se van a reír algunos, es de Van Craft con Eva Luna, pero ahí en esa canción dice algunas cositas interesantes, dice en la canción dice algo así como que él sabe que no merece nada, que él sabe que no es justo que Dios lo ame, no es justo que tú me ames, dice, conoces cada parte de mi alma, y aún así me dices que me amas. Entonces, esas no dejan de ser verdad, ¿ya? Se las dejo ahí por si acaso, si lo quieren buscar. Del versículo 14 al 16. Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que a nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bien, y esta última parte, ¿cierto? Ya como subtítulo ahí en la NBI, Jesús el gran sumo sacerdote, y esto es muy importante. Tenemos que entender quién era el sumo sacerdote. Ya en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era quien representaba al pueblo delante de Dios. Y una vez al año entraba en el lugar santísimo. En el tabernáculo, el lugar santísimo era donde estaba la misma presencia de Dios, ¿ya? Estaba el atrio, el patio general, luego venía el lugar santo, donde estaban los candelabros, los panes, el incienso, pero luego ya venía una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y detrás de la cortina, y que nadie podía entrar ahí, detrás de la cortina estaba el arca del pacto, ¿cierto? Que representaba, simbolizaba, y de hecho también estaba ahí la presencia de Dios. El único que entraba ahí una vez al año era el sumo sacerdote para representar al pueblo delante de Dios y expiar los pecados del pueblo. Y antes de hacerlo, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados para poder ingresar al lugar santísimo. Jesucristo ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Cuando Jesucristo muere en la cruz, se rasga el velo, ¿cierto? Que separaba, que causaba esta separación, abriendo paso a través de Jesucristo al lugar santísimo, dando a entender que gracias a Cristo ahora tenemos acceso libre a la presencia del Padre. Algo que era impensado antiguamente, ahora gracias a Jesucristo es una realidad. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es quien nos representa delante de Dios. Él es tu representante delante de Dios. Y Él es el que ha expiado el pecado. Y no solamente el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio. ¿Ya? Versículo 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aferrémonos a esta fe. Sigue diciendo lo mismo el autor de Hebreo, creamos a este anuncio de salvación, creamos este anuncio de salvación en Jesucristo. Confiemos en Él, aferrémonos a este anuncio, aferrémonos a esta fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo vivió como ser humano, ¿cierto? Esto también lo hemos comentado en los estudios anteriores, siendo tentado como nosotros, sufriendo como nosotros, por eso que Jesús tenía hambre, por eso que Jesús lloró también, se cansaba, y él fue tentado en todo, aunque sin pecado. Él te entiende y se compadece de nuestras debilidades, sabe lo débiles que son, y de la misma forma que tú y yo, él fue tentado, aunque él sin pecado, y era imposible que pecara en realidad. Por eso no deja de quitar que él fue tentado en todo y que sufrió nuestras debilidades.
Así que por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitemos. Cuando tú estés mal, cuando tú estés en crisis, cuando tú estés siendo tentado, o incluso aún cuando tú le hayas fallado al Señor de la forma más canalla, arrepiéntete. Acércate al trono de la gracia. Pídele perdón al Señor para que recibas misericordia y hallar la gracia que te ayuda en el momento que más lo necesites. No te apartes, vuelve. Así como Pedro volvió, ¿cierto? Después de renegar terriblemente del Señor, no te apartes, vuelve. Cuando tú le fallas al Señor, vuelve al Señor. Pero con un corazón sincero y arrepentido, no manipulando tampoco, porque el Señor conoce todas las cosas, conoce tus intenciones. Y el Señor sabe cuando lo quieres manipular. El Señor no juega tampoco. Pero si tú has fallado, vuelve al Señor, arrepiéntete, enmenda el camino, corrige el camino, vuelve al Señor, acércate al trono de la gracia, recibe misericordia y gracia. Y Él te va a ayudar cuando más lo necesites. Así como el autor le dice esto a los hebreos, ¿cierto? Que quizás muchos ya se habían apartado o habían decidido darle la espalda al Señor, renegar de Él. Él también le está diciendo, vuelve, arrepiéntete. Y si tú te vuelves arrepentido, esa es señal de que tú de verdad eres un hijo de Dios, eres un escogido de Dios. Y este llamado es porque el Padre te está llamando de vuelta a la casa. Es porque el pastor dejó las 99 para ir a buscarte a ti. Ahora, si a ti no te inquieta en lo más mínimo y no te interesa, muy probablemente es señal de que o no eres oveja del Señor o aún no ha llegado tu momento. Esperemos. ¿Sí? Ahora, tampoco diga, es que mi momento no ha llegado. No, cuando yo tenga 50 años, porque muchas veces nosotros le ponemos fecha al Señor, así de patudos son. No, yo a los 50 años, no, estoy muy joven todavía. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si tú piensas así, pésima señal. Pésima señal. ¿Sí? Con el Señor no se juega. Así es que, hermanos, de esta forma terminamos el estudio del día de hoy. Vamos a cerrar con este pequeño panorama. En la sección 2, que ya vimos, ¿cierto? Estos hebreos ya encontraron la palabra misma de Dios, superior a la Torá, que era el mensaje de la ley de Moisés. En cambio, en Jesús ya han encontrado la palabra misma de Dios, y ahora estamos en la sección 3, que terminamos de ver ahora, donde los creyentes tenemos esperanza para estar en la nueva creación, que es mucho mejor que la tierra prometida del Antiguo Testamento. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Entremos en el reposo del Señor, creámosle al Señor que nos ha salvado de verdad, reposemos de nuestra obra, descansemos de nuestro esfuerzo y creamos al Señor. La bibliografía, ¿cierto? Biblia Estudio de la Reforma, Biblia Estudio Holman, Diario Vivir y Macar.